Alejandro Markovich. Bienvenido, Gracias. Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, Muchas por gracias. estar aquí con nosotros. Y nos vienes presentando 42 años en México. 42 años. 42 años, se dice fácil, ¿no? Así es que si no es chilango, díganme. Uno en Puebla nada te más, oí ¿no? hablar de tacos de suadero y hace un par de días estuve ahí. Sí. Oye, a ver, dime una cosa, ya que estás diciendo eso, antes de que hable el doctor Baraski de tu libro, cuando tú llegas a México, llegas chiquitito, 15 llegas a la años, Ciudad 15. de México, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo primero que probaste además de, supongo, tacos de suadero? Lo primero mexicano que probaste. Difícil acordarme ¿Recordar? con exactitud, No. pero nos fuimos a vivir a Puebla, Oh, a imagínate. donde estudié la mole. prepa. Y entonces estuvimos unas semanas primero en un hotel, el Colonial, en el centro. Guau, qué bonito. Y entonces las versiones que ofrecían eran un poco turísticas, creo. Ok, Porque los seguro. huevos rancheros no picaban, Oh. el mole poblano tampoco, ¿no? O sea, fue como acostumbrándose el O sea, paladar. te fuiste adaptando poquito sí, a a poco. poquito, sí. Es que de eso se trata esta sección, Corazón Chilango. Son todos aquellos extranjeros que se han quedado a vivir en México y que se han enamorado de nuestras costumbres, de nuestra ciudad, de nuestra Así es. comida, de nuestros rincones, de la belleza del centro. Y en mi caso, particularmente de la cultura, es decir, del arte, Exacto. en todas sus Y expresiones. tienes un hermano que también se dedica, Dos hermanos. dos hermanos que también se dedican a Uno se dedica al cine y otro a la escritura. Wow. Nos salió escritor, era químico y futbolista, no profesional, pero terminó, Pero patadas sí daba. terminó en escritor. Oye, y felices aquí en México los Markovich. Totalmente felices, con hijos mexicanos Esposas mexicanas. y cenizas de los padres plantadas en México. Qué bonito, Alejandro. Y te ha ido muy bien en tu carrera. Nosotros Sí, somos no me quejo. muy afectuosos, muy cariñosos los mexicanos, ¿no? Seguramente No me por quejo eso. para nada de haber podido desarrollar una carrera de músico, guitarrista, Sí. con raíces mexicanas y argentinas amalgamadas hacia el rock, que fue el proyecto que yo tenía. Porque además estudiaste en la UNAM, en la Escuela de Música. Estudié en la Nacional de La Música, Nacional de Música. en la Superior de Música, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. No, bueno. Soy universitario. Además eras Maravilloso. físico, ¿no? Me quedé a medio camino porque tuve que decir música o física y así decir No, pues nada, música. mejor la música. Pero además, acabas de presentarnos este libro y es una biografía, pero está muy interesante porque nos vas contando tu vida y a través de tu vida parece que debiéramos de oír, nos hace falta como unos 10 discos para ir, porque va acompañada del soundtrack de tu vida, Así es. de qué escuchabas, de cuáles son tus influencias, y nos la vas contando, pero además nos va diciendo qué nos gusta, qué te gustaba de cada quien y cómo eso te iba llevando por la vida. Y creo que es un libro que yo se lo recomendaría A porque ver, de cada quien. A ver, perdóname que te interrumpa. ¿Por qué lo recomiendas? Porque. primero porque es la vida de Alejandro, pero a la vez él nos va contando a través de su vida muchos hechos que de la vida de todos, hechos históricos también. Por ejemplo, nos cuenta un poco los funerales de Juan Domingo Perón, que es un hecho histórico, pero es como parte de su vida cotidiana, de lo que le tocó vivir antes de venir exiliado, La ¿no? música de protesta que escuchábamos en la secundaria. ¿De quién era? Pues estaba Daniel Biglietti, todas las canciones que cantaba Mercedes Sosa. Y tu primera No, canción bueno, que era de Atahualpa Yupanqui, Sí. ¡Wow! ¿no? Sí, Que sí, también es... Historias, qué maravilloso. Imagínate, de los 60s. Es un recorrido de los 60s. De 60s hasta para que- hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Todas las experiencias que has vivido en muy corto tiempo y muy bien vividos. Ricardo Rocha me preguntó hace poco que por qué escribir una autobiografía, porque esta lo escribí yo. La escribí entre los 54 y 55 años, ¿no? Voy a cumplir 58. ¿Que por qué tan joven? Bueno, Exacto. digo, yo sí, digo lo claro, mismo. sí, soy muy joven.
pero la tenía que escribir yo. Yo no quería que la escriba alguien más. Entonces me Exactamente. puse... Claro. No, y además lo que dice él, ¿no? Que luego le puede dar Alzheimer y ya ya ¿Qué no se tal? acuerda de lo importante. ¿Qué tal? Ay, no, toca me cae un madera. meteorito encima y viene Exacto. alguien y la escribe y la tuerce por ahí. toca No, madera. pero además nos cuenta desde que está en la primaria, desde que está en el kinder, sus primeras novias, ¿no? Oh, La novia qué que compartía con otro bonito. amigo. Sí. No, sí. A los 7 años. ¿Cómo? No, No, pues niño es que precoz. en el año 67 éramos muy avanzados. Sí. Precoces. Compartíamos una Bueno, novia a entre ver, los dos. te voy a decir una cosa, de por sí los argentinos... No se tocaron, pero eran novios. No, pero hay un detalle por ahí que muy pícaro. ¿no? A Sí. ver, cuéntalo. ¿Se puede? Rozaban la rodilla porque ella Oh, usaba mi faldita y vida. el pantalón corto y rozaban sus Oh, rodillas. chiquitos, Para que veas que sí lo pepos. leí. Sí lo leí. Es muy amena la lectura, ¿a poco no? Es que nos va a Ay, contar, qué es la historia bonito. de alguien, su vida cotidiana, pero su vida cotidiana va llena de músicos, de anécdotas, y nos va contando una historia de cómo él va viviendo la música y cómo la va conociendo y cómo la va viviendo, y que a final de cuentas que abre con El Nervio en el Volcán, que es un parteaguas como disco en el rock latinoamericano, y es la aportación de México al rock mundial, cómo se fue gestando ese sonido que tenía que ver con el Atahualpa Yupanqui, que fue su primera música, y cómo él entendía la guitarra latinoamericana, que es el sonido Wow. que hizo famoso a Caifanes. Alejandro Markovich, ¿te diste cuenta cómo atrapaste la atención del doctor Volavsky de leer tu libro? Yo sé que... ¿Qué manera de contarlo, doctor? ¿A poco las dos primeras frases y ya te atrapó el libro? Y él- Bueno, lo Yo- estoy pues, escuchando. Es un libro muy entrañable. ¿Te atrapó? Efectivamente, Grueso, doctor. las cosas que van más allá de mi historia, mi niñez y todo eso, son hechos históricos muy importantes, ¿no? Creo que... el temblor, El temblor, bueno, a fin de cuentas sí es historia, está narrado de una manera muy entretenida, pero es importante plasmarlo de esta manera. Hay pocos testimonios en el rock nacional de esta magnitud, y yo creo que es importante dejar, ¿no? Porque las generaciones nuevas nunca supieron o se les olvida, ¿no? Y hay que aprender. No aprender nada más música, sino qué fue lo que pasó, cómo pasó. ¿Cómo te fue llevando de la mano? ¿Cómo fuiste? ¿Dónde te tropezaste? Claro. ¿Dónde no? ¿Dónde estuviste a campo abierto? En la industria, con los managers. Lo difícil que es esta carrera. Es, Para todo mundo. muy complicado. Es muy complicado. Mira todas, pero yo creo que la de los músicos es todavía más complicada. Mira, ahí estoy tocando con los Babies. ¡No! ¿Qué tal? No. En el disco nuevo en el que acaban de lanzar. Sí. Wow, no es un discazo, ¿eh? Ahí estoy tocando con un grupo de Monterrey que se llama El Plan. He estado en un montón de proyectos últimamente que me hacen muy feliz porque sigo aprendiendo, bola. y en el 2015 estrenaste una obra compuesta para guitarra eléctrica y orquestas Mira, sinfónicas ahí estás, Ahí está, estás con en el la maestro Orquesta Arián. Sinfónica. con José Wow. Arián, quien era el bajista de Bonnie y los Enemigos del También Silencio. fue bajista de mi primer grupo, Leviatán. De Leviatán también fue bajista. Eso sí, no me lo sabía. Sí, y ahora y a él me tocó que me dirija. Y ahora es Condenado. el director de la orquesta. Y Wow. Oye, Alejandro, y ahorita, bueno, nos platicó un poquito fuera de cuadro que acabas de tocar en la Orquesta Sinfónica o Filarmónica, ¿qué fue? Esa fue la Filarmónica y acabo de tocar con la Sinfónica de Sinaloa. Wow. Un repertorio selecto de Pink Floyd, arreglado para, No me para digas. Sinfónica. Un grupo de rock bien bueno, con músicos de allá del y noroeste. mira, aquí está. Y ahí está con la banda Match y la banda Maguey. No, mira, mi amigo precioso. Y ahí con Caifanes, bueno, ya se la saben esa. Ah, oye, ¿y qué de todo es lo que más te ha gustado? Porque como que has estado en muchos proyectos, en muchas cosas, ahora estás como solista porque justo te vas a presentar dentro de unos días, vas a hacer un Sí, concierto. voy a hacer un set de improvisación sobre el silencio. Oh, Es decir, que me paro con mi guitarra, ok. me encomiendo y me pongo a tocar.
Y llegan las... Llegan algunas ¿Las musas, musas? algunas traviesas, unas más... ¿Ya lo habías Y hecho si llega antes? una musa Sí. mariachi, Sí, o sea, también te vas a... También. Wow, sí. a ver, Sí, cuéntanos, llevo ¿cómo vas? muchos años ¿Dónde va a haciéndolo. ser? Ahí en San Luis Potosí hay un centro de las artes maravilloso Ok. y hicieron un teatro polivalente donde voy a inaugurar yo un festival haciendo una improvisación solo. También voy a estar en Guadalajara haciendo un fin de semana de taller para guitarristas, que es Maravilloso. la labor educativa que llevo haciendo desde hace 18 años. Y otro taller en Pachuca. De San Luis Potosí va a ser el 8 de marzo. Ok, sí. Va a ser el 8, aquí lo tenemos. Y el de la ciudad... El taller en Guadalajara taller. va a ser 17 y 18 de marzo. Y el 21 de marzo... Y un taller en Pachuca el en 21 Pachuca. de marzo. Y en el distrito, en la Ciudad de México. Me escriben a cada rato. Sí, de vez en cuando hago también talleres en el DF. Ok. En la CDMX. En la- En la Ya haré CDMX. uno aquí pronto. En la CDMX. Oye, cuéntanos una cosa, Alejandro. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque sé que lo presentaste desde hace 2 años ya en la FIL. Bueno, cada día es más Guadalajara, de difícil conseguir Monterrey, las de cosas todo. en las tiendas porque cada vez tienen menos. En la editorial, quizá. Esta editorial fue comprada por Penguin por Random House. Random House Mondadori. En Pero Random yo House la puede pedir. tengo un portal Ok, en internet que se llama kichink.com. ok. Ahí Kichink. vendo el libro y discos míos y fotos mías y Ah, qué maravilloso. todo autografiado, Y muy bonito. vendes el libro con el disco. También juntos si quieren Ok. y fotos Ok. padrísimas. Ok. sí. Sí, pero además el disco, que es el que acabas de sacar, pues nos faltaría escucharlo, así es que Por supuesto. te estamos invitando a que vengas a La segunda presentar el disco sesión, Por sí. favor. y que con más tiempo presentar el disco Un aquí, disco que te que escuchemos habla tocar. mucho de mí, de mis influencias en México, de esa guitarra eléctrica que añoraba yo Ujú. desde el año 81, imagínate. Wow. Que la fui plasmando en Caifanes y ahora en este disco ya es así como plan, cha-cha-cha, bolero, cumbia. Ah. Y en mambo. guitarra eléctrica, ¿qué Así. tal, Oye, bueno, pues tienes muchos proyectos. Sí, tienes tengo muchas la cabeza cosas, así. ¿Qué signo eres? Digo, no sé- Géminis. No sé si creas en eso, pero el doctor Bolansky y yo, que somos A ver. arianos, No, pues yo escribía los Estamos- horóscopos, pero era astrólogo corrupto. Oh, Así es que... recibías ahí. Sí, sí, yo- sigue siendo astrólogo. yo hago- ¿Ya no? A ver, ¿Ya y si no te doctor? doy nada, ¿qué vas a decir de Géminis este año? pues, que es bipolar. Eso dicen. ¿Y sí? No, bipolar no. ¿Ves? Bipolar polo, nada más. Bipolar, pero tranqui, o sea, como que con, no doble cara, No. sino que con muchas personalidades, ¿no? Con mucho- Como- eso Bueno, sí hay es- gente que tiene muchas personalidades, pero ¿tú sí las has detectado? No, yo, Vamos sí- a seguir yo- la entrevista, ¿verdad? yo me siento siempre como muy coherente, Sí, vamos a pero eso seguir. lo digo yo, No te vayas, no te vas a dejar ir, así que vamos a un corte y regresamos contigo, ¿te parece? con mucho gusto. Bueno, estamos felices platicando aquí con nuestro amigo Alejandro Markovich y nos está contando muchas anécdotas, sus libros, sus conciertos, el disco que grabó con los Babies y bueno, tienes mil cosas que contar, pero además, ¿te fijaste, doctor, que ya no tiene acento de... Pero pues, ¿cómo lo veo? 42 Argentina. años en México. Doctor, tengo muchos amigos argentinos que no se les quita Yo el también. acento, ni forma, ni Sí. manera. Así es. En Argentina me preguntan, ¿y vos de dónde sos? Y yo, de México. Ay, ¿de verdad? Sí, claro. Uy, te lo creen, por supuesto, porque este te quitó el Claro. acento. Pero sí tengo ahí un... De pronto Sí, sí. patina, ¿no? Completamente no, pero sí, claro que lo tienes. Oye, y aquí nos cuentas muchas cosas y yo insisto, yo quiero que la gente vaya a comprar este libro porque es realmente interesante, porque realmente van a saber cómo era el movimiento del rock, cómo era la escena del rock contra la que tuvieron que al empezar era muy difícil. Estamos hablando que empezamos en el año 80, 81. Exacto. No había nada. Oh, fíjate No había nada nada más. y de hecho era mal visto quien tocara rock, y más si era en español, ¿eh? Además, ¿Pero se tú permitía crees que el sí rock... se veía sí. mal el rock en Exacto, sí. español? No es que se veía mal, se escuchaba mal, según algunos. Ok. Era así como, nunca van a poder hacer un rock como Bob Dylan y como esas gentes, Bueno. porque no. son los creadores, ¿no? Sí, claro. Pues sí, claro. pero para Esa mí era la el idea. rock en español tenía que ser, el rock tenía que ser en español porque yo crecí con Charly García, con Spinetta,
con León Gieco y todas estas gentes que me que hacían enseñaron una a gran mí. música y en Claro, español. yo crecí en la primaria y secundaria escuchándolos. Que era un Y- rock muy naif, ¿no? Sí. llamarlo de alguna y manera. Sí, sí, porque estaban muy jovencitos todos. Spinetta, García, tenían 20, 21 años cuando estaban Claro, no ya había letras grabando tan sus fuertes discos. como las que hacen ahora, ¿no? Fuertes no. Spinetta tenía unas letras muy viajadas, tenía Bueno, una poesía muy sí. de él. Y cuando llegué a México, la escena muy, pu- era muy diferente, vamos a ponerlo así. Y era muy ¿Cómo? pobre ¿Cómo era? también. Muy pobre. O Sí, sea, bueno. cantaban rhythm and blues, el rock and roll del Tri, todo eso. Sí. Pero estaba muy lejos de lo que yo conocía en Argentina. Pero para mí tenía que ser en español. Y el Tri lo hacía. Empezaron en inglés, pero después en español. Entonces, algunos contemporáneos, incluido un maestro mío de la facultad, me sobajaban. Así como, suena feo en español. Y ¿De nosotros, verdad? y había grupos que querían internacionalizarse Y cantando en inglés. cantando en Eso inglés. sí, es ingenuo, ¿no? Bastante más Ni hasta ingenuo, la pues. fecha. Dime una cosa, eso del que platicas de tus maestros, es parte de la formación, es parte del crecimiento, ¿no? ¿Lo sentiste así realmente o lo sentiste como como algo peyorativo hacia ti, hacia tu música, hacia tu persona? No, en este caso mencioné a un maestro que era mi maestro de termodinámica en la facultad, pero también era músico, también hacía cine, entonces él opinaba. Pero cuando tú tienes, cuando la tienes clara, Sí. muchas de estas voces no hacen más que empujarte a que, sí, pues entonces más. Exacto, ¿No? eso es lo que te digo, es un Claro. estímulo para crecer. De alguna manera sí. Y has escrito también para temas para películas, no sé si para Yo he hecho series música de para televisión. películas también. Sí. Oye, y cuando grabaste El Nervio del Volcán, hay una anécdota que me gusta mucho porque lo hizo en Los Ángeles y él desde Argentina escuchaba ya Crosby, Stills and Nash y resulta A los que 10 años. en el estudio de al lado estaban Crosby, Stills and Nash and Young, que era cuando salieron los cuatro, y tuvo la oportunidad de conocerlos, ¿no? Sí, los conocí y además Nash tocó la Tocó la armónica en una armónica. canción. Uy, wow. Sí, se atan los cabos de maneras muy raras. Sí, 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 sí. Pero yo creo que en la vida, cuando tú lo tienes claro y dices, yo voy para allá y te sostienes, creo que eso es muy importante, porque sea como sea, a donde sea que llegues, después de los empujones de la vida y todo, por lo menos te la jugaste por lo que querías, Por ¿no? supuesto. A Porque ver, si vas a estar haciendo caso No, a sí, no, que sí, sí, la que tienes no. que jugar. A ver, ya tocaste con los Babies en un disco, ya tocaste sinfónicas, filarmónicas, Big bands. big bands. ¿Con quién te gustaría grabar o tocar o hacer un show? Una de mis ilusiones en los 80s era Tom Waits. Ese es un artista que me gusta mucho. Pero yo no he estado muy abierto a que las cosas de repente sucedan. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Está Por bien. ejemplo, esto de la Orquesta Filarmónica es una obra de Antonio Juan Marcos, que es un mexicano que vive en Berkeley, California. Y un día José Areán me llama, porque somos amigos desde que él tenía 16 años. Y Me tocaba llama- el violonchelo. Me dice, oye, ¿te interesaría tocar con una orquesta? Porque tengo un amigo que está escribiendo una obra para ti. Oh, Sí. Y yo no sabía ni quién era. Y resulta que este jovenzuelo, que tiene 20 años menos que yo, Antonio, es fan de Alejandro Markovich, el guitarrista de Caifanes. wow. Entonces dijo, yo te voy a escribir una obra de guitarra eléctrica y sinfónica para que tú la estrenes Wow. ahí en la Olinjo Listli. Ahí estoy tocando blues, Wow, wow, que wow. fue mi ¿Y quién primer es? lenguaje en ¿Quién la era? guitarra. Wow, qué bonita Bueno, guitarra. y además la vuelta que le has dado, ¿no? Porque ya no es con quién quieres tocar tú. También hay gente que quiere tocar con Claro, Exactamente. ese grupo de Guadalajara me invitó a tocar con Mira, ellos. están los Babies. Los preciosos. Babies me invitaron. Y Antonio Juan Marcos me invitó a tocar, a estrenar su obra. Wow. Sí, Pero todo el tiempo me llegan ¿qué tal si propuestas. te llamara, pues no sé, la Santanera, por Bueno, ejemplo? hablando de la Santanera y Los Ángeles Azules, lo curioso es que siempre invitan a cantantes. Sí, ¿no? es correcto. Yo siempre es me correcto, quedo pero pensando, tienes ¿por qué razón, no te han invitan de repente a invitado? alguien, un guitarrista? ¿no? Claro, claro. Bueno, los Babies ya dieron el primer paso.
Ok. La Pero firma los de Babies Monterrey. es que era guitarrista también él, Sí, y claro, ellos, era y ellos una producían. pieza instrumental. Ujú. Pero hay un grupo también del norte que se llama La Firma y me invitaron a plasmar mis ideas de guitarra en una canción de ellos y no sabes qué chulada. Wow. Estás en varios proyectos. Yo además me volví genuinamente amante de la música mexicana Ok. desde que llegué, pasando por los que vinieron a México como Pérez Prado y esos, más la música mexicana de Pedro Infante, Jorge Negrete y los tríos y todo. Y se me empezó a meter, ¿no? Te impregnaste A de la impregnar música y de mexicana. repente se me metió en la cabeza, yo tengo que hacer algo con todo esto. Entonces, Por eso te digo, ¿quién te falta? cuando ¿Quién me quiere? invitan no es tan raro porque Claro. no es como que un rockero de repente dijo, ay, voy a tocar con estos raros del norte. Yo lo siento como muy mío, ¿sabes? Ok. ¿Con quién me gustaría? Tú dilo y se te hará. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues no sé, antes de venir para acá, alguien me dijo, oye, ¿por qué no? Mi doctor, tuve una Ok. cita con mi cirujano y es también muy fan mío y me dijo, hazte un dueto con Santana, ¿qué? Dije, bueno, claro, Wow. él era mi referente. Sí, además, Incluso ahora que dices tú, cuando quieres hacer algo en contra de, ¿no? No solamente porque quieres hacer, sino para zafarte de otra cosa. Cuando yo quise hacer una guitarra que sonara a Latinoamérica, tenía Santana aquí, Claro. lo tenía muy y presente. cómo no Dije, parecerte a él. ¿cómo hago para no parecerme? Sí. Y le Wow. saqué la vuelta, ¿no? Ujú. Entonces ahora sería muy bonito, después de toda esa vuelta de la vida, y que ya tengo como una especie de discurso personal, de repente es decir, mucho gusto, don Carlos, ¿no? Vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, podría ser, ¿por qué ¿Lo no? conoces? Sí. ¿Eh? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Oye, pero también tú vienes de toda esta experiencia, vienes de una experiencia muy fuerte, que fue justamente te encontraron un tumor en el cerebro, ¿no? Y fue un momento muy crítico, difícil. muy difícil, donde te tuvieron que operar despierto. Sí, si no me hubieran despertado a media cirugía, no hubiera sido tan exitosa. Ay, ¿cómo crees? Porque te tenía que mantener Porque tienen vivo, porque despierto con tus cinco si antes de la sentidos. cirugía hacen un mapeo con GPS de todas mis funciones cerebrales, después me abren el cráneo y todo, y luego empiezan a toquetear Lo sé. con electrodos y demás. Y entonces yo Y despierto, te preguntan. me hacen en preguntas, plena me tocan cirugía. la sensibilidad, me ponen a tocar un teclado, y entonces Claro. viendo cuándo sí y cuándo no respondo, Es para saber para qué saber cortan y qué no qué cortan. pueden, Exactamente. qué pueden tocar o qué no Sí. pueden tocar? y fue ¿No? una gran Te, hacen experiencia, sí. te hicieron una Ahora sí. trepanación Oh. literal. Ahora sí que los milagros de la ciencia, los Pues los milagros de milagros, los cirujanos. y además le pregunté al doctor Arellano, oye, ¿y cómo vas con los congresos? Porque todo el tiempo se va a Austria y Alemania. Me dice, muy padre, pero además déjame decirte que en México estamos a la par, si no es que en algunas cosas ¿En dónde te mejor. operaron? ¿En neurología? En neurología. Es uno de los En mejores BM. institutos que hay aquí en México y tienen para ese No, y tipo además de con el peligro operaciones. de que lo operan y no poder volver a tocar, que le lastimaran alguna región Por eso es sensible. que lo O no poder comunicarme. Por eso es que Sí, te lo tienen que hacer verbalmente. despierto para ir tocando los puntos, ambos hemisferios, el de la memoria, el del habla. El habla, sobre todo, el lenguaje. exactamente, el lenguaje. Pero Sí. Pues es un milagro, sí, de la ciencia y de voluntad Es un de milagro todas de las Dios. partes. sí. Qué de Y mi bueno. también familia, viene por aquí supuesto. ese final. Todo está ahí. Todo está aquí en el libro, así es que Es un libro muy es interesante. un libro muy Pero interesante. aparte es educativo, yo no me lo propuse, Ujú. yo nomás escribí, pero tiene un perfil con un cierto grado de, Y si quieren De meterse, emoción. pues, dedicarse de a la emoción y de música, moralejas. Y de sí, madre. si quieren dedicarse a la música van a aprender mucho de cómo alejarse de ciertos managers y demás, y porque luego salen peor que Yoko Ono para romper grupos, ¿no? Bueno. Entonces, muchas Alejandro gracias. Markovich, muchísimas gracias. Recuerde, 8 de marzo en el Teatro Polivalente, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. El 17 y 18 en Guadalajara, un taller para guitarristas. Y el 21 de marzo, un taller para guitarristas también en Pachuca, Hidalgo. Y aquí vamos a ver nuevamente Y te esperamos, ya sabes, pero ya sus ya páginas. con guitarra. La A ver, próxima vamos vez a ver vienes con ya cómo nos guitarra. toca.
Bueno, muchas gracias. por estar aquí con nosotros.